Pero bueno, hoy vamos a ir con Dani, que si no, Venga, va, no va a sí, tiempo. vamos al lío, va, compañeros, vamos al Dani, lío. maestro, Dani, arranca. vamos arrancando. Vamos a compartir, a ver si está acá. Sí, vamos, Y exacto. voy a tener que sacar eso que me dijeron, a ver. Ahí estoy compartiendo. Pues yo te lo miro ahora mismo y te digo si realmente lo has hecho bien o tienes que... Sí, lo has Tengo hecho, que lo has hecho cerrar perfecto. esto. Tienes una gran profesionalidad en lo que haces, ¿eh? Lo has hecho perfecto, tío. O sea, no se ve ninguna pantallita como la otra vez ahora. No, sales desnudo, pero bueno, no sé qué has compartido, pero... Nada, Sale es broma, perfecto, es broma. perfecto. Sube la audiencia. Bueno, ¿qué va a ser? Es así, a veces suele suceder. Sin duda, Copérnico y la nueva fe pitagórica, querido Bien, Dani. bien, exactamente. Mira, esto voy a tomar las palabras que dijo Iru recién de qué pasa incluso cuando nos mienten con lo alcanzable, con las formas, con los objetos, y lo inalcanzable, y ahí nos metemos en los cielos, en la cosmogonía, en la cosmología. Sí. Y de eso se trata este análisis y esta interpretación o este análisis sobre lo que los otros afirman, es decir, lo que se afirma en la cultura y en lo general. Habíamos dicho que el arrastre, que se plantea un fundamento que tiene que ver con Pitágoras y su idea de la esfera, del círculo, todo eso, espero que lo recuerden. Y llegamos, pasamos por Eratóstenes, por Aristarco de Samos, por quién es el uno, a qué adoran, quién es este dios, qué es el sol, un poco de Kabbalah, dónde está ubicado, cuál es el Sefirot que está incluido. Y llegamos a Copérnico, ¿sí? Espero que terminemos Copérnico al menos porque tiene bastantes filminas Copérnico. Y llegamos a Benito, que entiendo que es español, así que, es más, podría decir que este libro, o este extracto es del año 92 y está hecho de la Universidad de Santiago de Compostela, ahí donde está nuestro amigo José Edelstein. Bien, el título ya sorprende, habla de la palabra fe y habla la palabra pitagórica, ¿sí? Sí, O sí. sea que hay algo detrás que tiene un fundamento que en parte parece ser religioso. Bien. ¿sí? Y perdón, Dani, Sí. la masonería considera, hay una gran parte de la masonería que considera a Pitágoras como el primer gran masón de la Sí. ciencia, ¿no? De hecho, creo que Todo lo va a esto decir relacionado. alguna vez. Sí. Bien, esta primera carátula tiene que ver con... Hay alguna afirmación que se nos dice desde el otro lado, y muchos la repetirán, como lo dijiste recién, Julio, esto de repetir y repetir, y es, ya se sabía en el siglo no sé cuánto que la Tierra era esférica, y además, mira, tráeme la ecuación. Después hay otra afirmación que te dice, ¿y cuáles son las ecuaciones que dicen que la Tierra es plana? ¿No? Bien, resulta que si yo cito a este libro, repito, de la Universidad de Santiago de Compostela, el muchacho cita y dice que no es hasta el siglo XII y el siglo XIII aparece un nuevo espíritu ahí como se ve. Dice que aparece un nuevo espíritu y ese espíritu tiene que ver con una observación de algo nuevo. ¿Y qué tiene que ver con comprender el mundo físico, como dice acá? Se meten los calculadores de Oxford Sí. e incorporan las matemáticas a la física. Pareciera ser, según lo que, repito, es oficial, que las matemáticas y la física estaban separadas. Y son estos muchachos, y no es hasta el siglo XIII, que se introducen y que se matematizan, como dice acá, las cualidades. Promueven el álgebra y recurren al experimento imaginario, y ahí está el asunto. Está bien imaginar, y el registro cultural, el registro imaginario, está muy bien, pero a priori yo quiero investigar lo que sucede en la realidad. Claro, Porque claro. si yo me quiero empezar a investigar, a ver qué, bueno, qué pasaría si, bueno, sí, qué pasaría si, está muy bueno, está muy lindo para, no sé, refrescar la mente, pero en sí la física y la ciencia me han dicho que demuestran la verdad, lo que sucede, la realidad del mundo que nos rodea. Bueno, acá sucede que física y matemática hasta el siglo XIII, contrario a lo que todo el mundo cree, estaban separados, ¿sí? Y aparecen estos calculadores donde agregan todo esto y empiezan a enlazarla filosóficamente y dicen que recurren al experimento imaginario para esclarecer conceptualmente los hechos. Entonces aparece una nueva ciencia y hay una creciente importancia de matemáticas que adquieren importante, dice, una excelente llave de acceso a la inteligibilidad del mundo físico. ¿Sí? Ahí incluso Rogelio Bacon, dice, no se puede conocer nada de este mundo si no se sabe de matemáticas. Y ahí habla de este nuevo espíritu. Yo no estoy diciendo, en este caso, en mi particular, entiendo que mis compañeros también, y Julio, te agrego también, Sí. que la matemática no sirve y que es una farsa. No. Estoy diciendo Ya. que no podemos decir, y es que había un modo de estudiar la ciencia y la física, de que la matemática se usaba como lenguaje, como herramienta, pero no reemplazaba la ciencia. Ya te Bueno, entiendo. vamos a ver que estos muchachos la reemplazan. Ya te entiendo, Es ya. más, la llaman ciencia. Ya. ¿Sí? Ya. Cuando
y ahí esto lo voy a decir como docente, no es una ciencia, aunque en muchas definiciones aparezca, es un lenguaje aplicado a la ciencia, que la usa la química, la física, etcétera, ¿sí? Ujú. Pero no la reemplaza. Es como decir, bueno, la verdad de la comunicación es el español. No, hay distintos lenguajes. Sí, señor. Tal es inglés, qué sé yo, bueno, etcétera, italiano, francés, etcétera, Sí, ¿sí? sí, Y sí. distintos lenguajes, el hebreo. Bien, entonces fíjense que aparece en los centros culturales candente la reivindicación de las matemáticas y se vuelve un tema omnipresente. Me gusta el lenguaje que utiliza este escritor y habla una vez más de la doctrina ¿sí? Pitagórico-platónica. Mm. Y acá aparece un nombre que yo subrayé, y acá el Landucci le va a saltar un poco ahí al cuello, y es que en Florencia, bajo el patronato de la familia Medici, se abre una academia que representa entonces a la vanguardia intelectual de Europa. Y aparecen todos estos nombres que difunden de allí diálogos platónicos de corte pitagórico como verdadera filosofía y religión. Bien. Como siempre esta Bueno, acá familia... empieza lo que se podría denominar conflictos de intereses. Sí, 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 sí. No sé Digo, si alguno de los porque muchachos acá quiere agregar empiezan a algo ver porque aparece un empieza a estar la nombre... palabra, esta cuestión de, digamos, cuando uno habla de Médicis, tiene que asociar inmediatamente financiación. Y jesuitas. Y donde hay financiación hay que cuestionar, hay que sospechar si hay intereses Claro. por detrás de quienes financian. Por eso, a mí me gusta mucho cuando Rubén del canal del Nuevo Desorden Mundial, síganlo en YouTube, excelente, van a poder ver la trama profunda de Conexiones. Él dice, por ejemplo, la familia Medici produjo 4 papas, porque se producen los papas. Como Sí, se hace sí, una sí, película, en el sentido que vos tenés que producir, tenés que fabricarlo, no son elegidos por nadie, divino, ni nada por el estilo. Es cuánta plata vos ponés para producir un papa. Es como tener un negocio. Qué bueno. Vamos a invertir en producir un papa y cuando el papa esté ahí, nos va a hacer un montón de favores. En la política eso sucede, Sí. a otra escala más baja, lógicamente, ¿no? Qué bueno. Adelante, Dani. Bien, acá cita abajo que Ficino, en el comentario del Timeo de Platón, habla de la necesidad de relacionar el conocimiento empírico, que hasta, repito, desde entonces no estaba relacionado con la matemática, a pesar de que hoy te digan que todo es matemática, ¿sí? Ya. O sea que nadie sabía vivir antes, No, pareciera, y no, esto no. lo voy a decir un comentario propio, parecía que nadie sabía vivir hasta que no aparece la matemática. Eso es. O sea, como no vivía la gente entre, por ejemplo, el siglo I, perdón, y el siglo XI, no sabía cómo era el mundo, no crecían las plantas, no sabía cómo, no sé, poder Sí. plantar, cosechar, porque de Exacto. última para eso sirve entender la naturaleza. Eran tontos, vaya. Sí, y acá aparece el cardenal Nicolás de Cusa, interesante alma permeable, a las fascinaciones de la época, dice, llamará a Pitágoras, y ahí está lo que yo digo que dice Iru respecto al primer arquitecto o el primer ideólogo, llama a Pitágoras el primer filósofo, tanto por el nombre como por los hechos, ¿sí? Ya. Puso en los números toda la investigación de la verdad. Ahí está interesante. ¿Es en la naturaleza que aparecen los números o lo hizo Pitágoras? ¿Era Pitágoras Dios entonces, que él es el que pone los números? Digo, con estas afirmaciones bastante llamadas tiradas de los pelos o de la atención. Fíjense que Leonardo dice lo siguiente. Dice, Perdón, no Dani. me lea... Sí, Rápido, Sí. Pitágoras, no nos olvidemos que tiene una codificación. Vos hablas de que fue el que creó, etcétera. Pitón. Pitágoras, Sí. Pitón. Y sobre Python. todo Serpiente. la idea que vino a traer el otro día Dani, ¿no? Que el canon de belleza lo encontrabas en la geometría. Y decidieron los pitagóricos que lo más bello era la esfera. Por lo tanto, Dios tenía que ser lo más bello y por lo tanto el mundo creado por Dios tenía que ser una esfera. Esa es la relación que hicieron. Antes habéis hablado de los favores, ¿no? De la política de los propios papados. Recordad todos las regalías. Las regalías es aquello que os concede el Papa para que puedan emitir ciertos poderes únicamente en las monedas de curso legal. Y recordar algo, cuando ellos hablan, los griegos hablan de que el mundo era una esfera, no hablaban de que el mundo era una esfera con gente caminando en la parte de afuera. Ellos hablaban de que el mundo era una esfera en cuanto a que el cielo era semiesférico, la tierra era circular y plana, y la parte de abajo del abismo era la completitud del otro semiesfera que completaba la esfera. Pero los griegos pensaban que el mundo era esférico, pero plano, donde habitaba el ser humano, no que era una esfera con todos tipitos caminando totipotencial a un centro, y no eran tan boludos los griegos, Perdona, ¿no? porque muchos nos Dios quieren- no va a hacer eso. Si Dios crea una imagen perfecta como la esfera, no va a ser tan boludo de poner a la gente afuera caminando.
Muchos nos tachan y se ríen y ridiculizan, incluso insultan, ¿no? De que no, los terraplanistas que son como que se los han inventado hace 50 años o 100 años. Que mostrando una total falta Claro, es que volvemos de a lo- historia, de conocimiento, de lo que no solo los griegos, sino los mayas, los egipcios, los aztecas, los Claro. Vedas, etcétera, etcétera. Es que volvemos a lo único mismo. que demuestran es que no han estudiado nada. Faltamos el respeto de forma fácil. Intentamos desprestigiar las investigaciones de otra persona a través de pues, mentiras. No sé, mentiras, de publicaciones. Nada, simplemente en fin. apuntar que... Vale, perfecto, pues venga, Dani Márquez, adelante, continuamos porque tenemos tela que cortar. Dale. Bueno, Leonardo dice lo siguiente: no me lea quien no sea matemático, y dice: ninguna investigación humana puede llamarse ciencia verdadera si no pasa por las demostraciones matemáticas. ¿Sí? O sea, a nivel de fanatismo sobre la matemática interesante, porque te está diciendo que todas las pirámides, todo lo que fue creado antes, que, repito, hasta ese momento tenían en ciertos aspectos corte pitagórico y en algunos no era que lo idolatraban, sino que simplemente tenían cierta ciencia, Sí. que podemos llamar incluso no humana. Parece que no habían construido nada, porque a partir del siglo XII, XIII recién aparece de vuelta la ciencia, como en este caso la física con la matemática. Entonces fíjense lo que dice. Podemos ver aquí que la matemática se identifica más que con una ciencia particular. Por esto este escritor dice ciencia, y a mi criterio, obviamente es un criterio, es otra definición, no es un lenguaje. Sí. Dice: es el método universal de que depende nuestro más sólido conocimiento científico. Vale. No se puede conocer otra cosa. Esto lo voy a saltar porque lo anoté acá para saltarlo, pero esto sí voy a hacer un poco hincapié porque dice: las explicaciones alternativas que en torno al orden de los cielos habían venido dando los diversos modelos astronómicos avivaron la polémica. ¿Hasta qué punto las hipótesis matemáticas de los astrónomos, lo cual Copérnico era uno, Sí. dan cuenta de cuánto físicamente sucede en los cielos? Es decir, yo me puedo inventar un modelo que funcione, pero ¿hasta qué punto es verdad lo que yo digo? Y la pregunta es: ¿yo quiero con un modelo decir la verdad? ¿O en realidad quiero... Que marcan que todo esto es un Lo que pasa es invento. que el cómo llega hasta un límite y después uno pregunta: ¿y por qué? Exacto. Y ahí empieza lo lindo, Dani, lo que a veces queremos esquivar. No, Sí, claro. supongo que lo vas a leer el prólogo de Osiander, del libro de Copérnico, porque Sí. viene al toque con lo que estabas ahí diciendo. Así que... Bueno, sí, creo sí. que en Dailymotion estamos emitiendo de nuevo. Perdona a toda la audiencia que está en Dailymotion, que ha visto cómo el programa se ha apagado. Pues continuamos, no hay más. No hay más. Bueno, yo no sé hasta dónde se me escuchó, pero básicamente se pregunta acá el escritor hasta qué punto las hipótesis Sí. matemáticas de los cielos tenían que ver con la realidad física. De ahí esa separación entre una cosa y la otra. Bien. Entonces habla de una separación físico y matemática que los escolásticos guardaban para poder mantener su religión, ¿sí? En su momento, Ujú. en esta nueva estructura de fe. Por eso separaban fe y razón, ¿sí? Sí, sí. Separaban así como la física y la matemática, separaban fe y razón. Sí. Y dice que no comprometían sus creencias religiosas y explicaban las cosas como matemática. No, eso es matemática. Y acá, ¿qué pasa? Dice que se produjo un pasillo para la libertad ahora, en esta nueva fe pitagórica, de teorizar, dice, del teorizar que permitió el estudio sin compromiso realista de hipótesis astronómica alternativa. Dice: la función positiva de tales exploraciones desempeñaron el surgimiento de la ciencia moderna innegable, dice. Y acá está Oresme, dice: sin comprometerse con que la Tierra se mueva, sea medio Pilato, de hecho se convertiría en un precursor de Copérnico. Los tipos básicamente, para poder sostener su religión, trataban de inventar cosas y decían: no, pero esto es matemática nada más, ¿no? Y ahí aparece esto, ¿sí? Que es la astronomía instrumental en su momento. Ya. Y acá está interesante. Dice: lo único que nos hacía falta, como nos dice Hanson, era ese individuo único, con el valor necesario para criticar la tradición aceptada, con talento para articular con detalle cada intuición fresca, con un profundo deseo de ser algo más que un mero ingeniero celeste, un mero predictor. Lo que hacía falta era un filósofo de los cielos, que tratase realmente de comprender la estructura del universo. Y entonces llegó Copérnico, ¿no? Ujú. Y subrayo la palabra intuición una vez más. Y habla del filósofo de los cielos, alguien que quiera realmente decir la verdad, ¿no? Ujú. Y la intuición, Entonces- nuevamente. Sí, acá está el prólogo de Osiander, pero yo me voy a ir al prólogo de Osiander que está escrito acá, ¿sí? Me voy a saltear porque que tú acá está veas. más completo. El prólogo de Osiander es el prólogo que escribe Andreas Osiander, que era un luterano, ¿sí? Creyente, que le pone al libro de Copérnico el comentario Luz.
Es decir, por ejemplo, ¿no? Vos, Julio, vas a escribir un libro y el prólogo te lo hace Los Varela. Entonces vos escribís que sí, vos pensás que todo lo que escribís es verdad y qué sé yo, y no sé cuánto, pero el que te escribe el prólogo, que supone que es tu amigo, que vos lo llamaste para que lo haga, Sí. escribe lo siguiente. Atentos todos. Dice, es propio del astrónomo examinar la historia de los movimientos celestes a través de una diligente y concienzuda observación, y luego idear o imaginar cualesquiera causas o hipótesis de ellos, ya que de ninguna manera podrá alcanzar las verdaderas. Dice, acá una pausa, está diciendo Osiander que el astrónomo, todos estos muchachos de astrofísicos, no sé cuántos, simplemente no quieren alcanzar la verdad, sino que era Sí, sí. una hipótesis. Ahora, Sí. cuando vos le decís eso, Julio, no sabés cómo se enojan. Qué bueno, qué bueno. Dice, sobre la base de las que podrán calcularse correctamente dichos movimientos, de acuerdo con los principios de la geometría, tanto en el futuro como en el pasado. Andreas Osiander les está hablando a todos los astrónomos del siglo XX y XXI también. Pues no es necesario que esas hipótesis sean verdaderas, ni siquiera verosímiles, sino que es suficiente una sola cosa, que proporcionen un cálculo de acuerdo a las observaciones. Y si inventa algunas, como en realidad las inventa y en gran cantidad, de ninguna manera lo hace a fin de convencer a alguien de que sean reales, sino tan solo para fundamentar un cálculo exacto. Ahora bien, puesto que a veces se ofrecen diferentes hipótesis del mismo movimiento, el astrónomo adoptará la que resulte más fácil de comprender. Bien. Y esta es la frase clave. Y que nadie en lo que a las hipótesis se refiere espere de la astronomía nada de cierto, Oh. ya que ella no Ostras. pretende nada semejante. Oh. Toma. Y hay una parte muy linda. Moraleja, Uf. revisar bien quién te escribe el prólogo, maestro. Claro. Claro, Y ¿cómo es? segundo, no me acuerdo si lo vas a leer más adelante o no, pero de acá salió una gran frase que literalmente está escrita, pero creo que la dice, no sé si la dice Kepler o alguien, que era, y Dios dijo, hágase Copérnico. Y añadir Sí. que encima Copérnico decía que el Sol estaba a 3 millones de kilómetros, cuando hoy en día te dicen que está a 150 millones de kilómetros. Sí, 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 sí. O sea, ¿de qué me estás hablando? Como decimos aquí en nuestra ciudad, ¿qué me estás container? Y van adaptando los cálculos a esas hipótesis y a eso que al relato que van contando después, ¿no? Pero ellos van adaptando con la geometría, con los cálculos, las distancias, según les conviene. Pero es que la última frase que nos ha... Es dilapidaria. Buah, brutal. Pobre los astrónomos. Pero además dice los del futuro, Julio y muchos compañeros ya lo han leído, pero no dice solo de los del pasado y los del presente, habla de los del futuro que vienen ahora. Algunos amigos nuestros también. Qué bueno. Acá hay un texto que habla de que, bueno, él dice su pretensión de asir el contenido del mundo desde el formalismo matemático, y en consecuencia es su pretensión pitagórica implícita de que la racionalidad del mundo es matemática. Ellos ya empiezan a fusionar todo eso y hablan de la razón específicamente, ¿sí? Ya. Que hay algo que hiere en Osiander y todo eso, ¿no? El escritor empieza a tratar de justificar ese prólogo, ¿sí? Bien, entonces incluso habla de, fíjense esto, el único cambio básico que entrañaba el sistema planetario copernicano consistía en la readopción de la antigua concepción griega de un universo heliocéntrico. Supone no tener en cuenta que lo que está en juego es la revolución copernicana, que es algo más que una determinada teoría, y acá nos metemos en la pregunta de por qué nos engañarían. Ya. 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 Y recordad a todo el mundo que el protestante este de Osiander, que escribió el prólogo y encima financió a Copérnico, estaba íntimamente relacionado ese protestantismo con Venecia, y obviamente no podías dejar atrás a los jesuitas. O sea, por favor, vamos a ir hilvanando datos que tenemos por ahí, pero que al final convergen. Joder, con los jesuitas, macho. Porque la historia es un mito que los hombres acordaron creer. Muy buena. Adelante, Sí. Dani. Bien, acá habla de que no es solo una cuestión de geometría, sino que dice que se pone en juego el derecho a hablar pitagóricamente sobre lo real, la legitimidad desde un punto de vista matemático sobre el ser ya. Él dice que la reivindicación del sistema copernicano, bueno, haya estado históricamente vinculada a la polémica, dice que los aristotélicos negaban la posibilidad de tal punto de vista matemático sobre el ser. Ahí hay una pelea, una puja entre los platónicos, pitagóricos y Aristóteles. Y esto está acá abajo, ¿sí? Donde dice, ningún otro problema ha dado lugar a más nobles y bellas especulaciones.
que el de saber si el uso de las matemáticas en la física es oportuno o no. Ya. Es bien sabido que Platón creía que las matemáticas son particularmente apropiadas a las investigaciones de la física, por eso él mismo acudió en varias ocasiones a ellas para explicar misterios físicos. Pero Aristóteles, decía, mantenía un punto de vista muy diferente y explicaba los errores de Platón por su excesiva adhesión a las matemáticas. Y recuerden que Aristóteles es el primero que supuestamente fundamenta la Tierra bola, con esos 3 criterios, ¿sí? Y ese tipo, o ese sujeto, o ese mito, ¿sí? Es el que dice, no, la matemática y la ciencia, me parece que no. Entonces fíjense que acá expresamente dice, ¿por qué tras Copérnico se halla toda la fuerza de la racionalidad pitagórica? Porque los nombres como Kepler, dice, hombres, perdón, que critican el carácter rudimentario de la geometría copernicana, ¿sí? O sea, está dice Kepler, otro gran mito, ¿sí? Sí. Criticaba a Copérnico y decía, lo que el tipo escribió no es nada en realidad, pero que el mismo Kepler destruye el dogma, ¿sí? Es un dogma. ¿El dogma cuál? Platónico pitagórico. ¿Cuál? El de la circularidad y la felicidad, ¿sí? Y fíjense lo que pone entre paréntesis. Ni el mismísimo Galileo pudo romperse ese dogma, sino que fue Kepler el que lo hizo, ¿sí? Genial. Dice, bueno, critica a Copérnico por interpretar a Ptolomeo antes que a la naturaleza. Bueno, voy a saltear esto. Dice, estas palabras muestran claramente que lo que Kepler admiraba no era la geometría que Copérnico aplicó al cielo, sino su decisión de emplearla dándole una extensión física. Es decir, la fe pitagórica encarnada por su obra, su confianza en que la arquitectura del mundo es armonía matemática. Es decir, hay detrás de todos estos individuos una idea a priori, y tenía que ser a como dé lugar. No hay manera que sea de otra manera, porque mi Dios es bueno, mi Dios es lindo, mi Dios es hermoso, yo creo en esta ideología, en esta idea, y entonces tiene que ser el mundo así, y todo el mundo tiene que obedecer a esa idea. Entonces fíjense que la admiración por el pitagorismo que Kepler ve subyaciendo tras el heliocentrismo copernicano queda plasmada en las siguientes palabras, y presta atención, público, compañeros y oyentes. Creo esto, dice Kepler, la existencia de un cosmos ordenado matemáticamente, por el divino arquitecto, ojo esas palabras. Creo esto porque he rezado continuamente a Dios para que resultase cierto cuanto Copérnico había dicho. Bueno, esa es una frase de un religioso, no de un científico. Bueno, a mí me ha impactado lo de divino arquitecto, me suena muy masónico, pero quizás estoy equivocado, ¿eh? No, para nada. ¿No? Aquí no estás equivocado de nada y todo se puede unir. Pero interesantísimo, ¿no? Que el segundo, que cogió las ideas del primero, dice, tengo que rezar para que, que no esté equivocado. Porque si no se me va mi obra a tomar por saco. Que nos ayude ese Dios bonito. No vaya a ser que esté equivocado. Sí. Entonces, bueno, hablan del orden matemático, el lugar central para ellos, ¿sí? La dignidad de los pitagóricos. Acá esto es la parte de la cábala. Es sabido en el lugar central para ellos en mayor unidad que los pitagóricos otorgaban al sol, al tiempo que son conocidas las connotaciones místicas con el que el platonismo pitagórico renacentista cargaba al rey de significado. Y acá Kepler dice lo siguiente: y en medio de todo permanece el sol, pues ¿quién es ese bellísimo templo pondría esa lámpara en otro lugar mejor, desde el que pudiera iluminar todo? Y no sin razón unos los llaman lámpara del mundo, otros mente, otros rector. Trimegisto lo llamó Dios visible, Sófocles en Electra el que todo lo ve. ¿Te suena esa cuenta? Sí. Y así, en efecto, como sentado en un solio real, gobierna la familia de los astros que lo rodean. Fantástico. ¿Sí? Eso es lo que hace la corriente pitagórica. El sol este astro rey que ilumina todo. Bueno, porque resulta que la luna no ilumina la noche, ¿no? Bueno, pero que todo lo ve, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Ese es el heliocentrismo, colocar el sol en medio, en el centro, y darle todo su simbolismo de Dios todopoderoso. Está bien. Continuamos. Y seguimos en la pregunta continúa. Que dice, ¿por qué nos mentirían? Dice Garín, dice lo siguiente: se trata de una manera, la de Copérnico, totalmente nueva de considerar las relaciones entre el cielo y la tierra, entre el hombre y las cosas. He aquí la respuesta de la pregunta, la respuesta de los oficiales. Acá no hay tal cosa como que, bueno, es esférica, es plana, y a mí que me cambia. Acá se trata
lo de Copérnico, de una nueva relación entre el hombre y los objetos, entre el hombre y las cosas, entre el cielo y la tierra. Una concepción, dice, tan turbadora, así lo subraya Karim, y de consecuencias tan lejanas que aún no ha sido totalmente asimilada. Podríamos decir nosotros que lo hemos asimilado. En el mundo en el que salimos hoy a la calle, vemos esa consecuencia copernicana, donde el ser humano no es más que un pedazo de carne. Bien. Y fruto de la casualidad, ¿no? Perdido en el infinito. Exactamente. Todo lo Entonces, cambia. fíjense, dice. Dan- Bueno, que habla de todos modos, lo que sí es indudable, que esta revolución desterró la Tierra del centro del universo para elevarla a los cielos, anunciando la disolución de las fronteras entre el mundo sub y superanular, donde dice el fin del mundo y el comienzo de otro. Y ahí terminó el libro de este muchacho que estaba en Santiago de Compostela, ¿sí? Y acá inicia Carlos Blanco, otro español que ustedes conocerán, que es Copérnico, guía para jóvenes, ¿sí? Y acá inicia nuevamente sobre Copérnico, hablando de que la matemática simplifica los cálculos respecto al modelo geocéntrico, que la teoría de Copérnico tardó mucho en ser comprobada, porque no se disponía de las herramientas conceptuales adecuadas ni de instrumentos. O sea, no había conceptos claros ni instrumentos como el telescopio para decir que lo que Copérnico estaba diciendo era cierto. Sin embargo, se aprobó y se aceptó. Eso es. Entonces, el relato que nos dicen los muchachos hoy del siglo XXII no tiene validez histórica, oficial. Porque si no tenés instrumentos y no tenés hipótesis reales, ¿sí? Según este escritor. Sí. Entonces, ¿de dónde te sacás toda esta idea? ¿Te la inventaste? De la manga. La compraste, la quisiste, me gustó, soy masón, soy lo que sea y ya está. Sí, queda claro. Entonces, fíjense, en la época de Copérnico no existía un método científico claramente delimitado que permitiera conjugar adecuadamente experimentación y razonamiento teórico. Sin método científico, el tipo cambió el mundo. Es más, dice acá que Galileo, ¿sí?, y Newton son los que desarrollan el método científico y que, obviamente, capaz de efectuar, dice, con predicciones comprobables. Es decir, en la época de Copérnico no había elementos para hacerlo y que Copérnico actuó como una especie de catalizador. ¿Sí? Vale. Perdona, simplemente apuntar en cuanto a hacer predicciones, los mayas, los Vedas, los antiguos griegos en Babilonia también hacían predicciones, entre muchas cosas, de los eclipses. Recordad el ciclo de Saros. Ellos ya lo sabían, el ciclo de Saros, que cada 223 ciclos sinódicos hay 84 eclipses. O sea, lo tenían todo medido. Ellos sí que hacían predicciones reales también. Y lo digo porque todos estos pensaban que la Tierra era plana. Y probado está a partir del mecanismo de Antiquitera, ¿no? O sea, esto no es algo que se dijo, está ahí, comprobadísimo. Total. Sigue, Dani. Continuamos. Bueno, acá yo esto lo voy a saltar. Perdón que la yerba tenía un poco de polvillo. Bien, la mayoría de instrumentos, bueno, tenían origen medieval hasta el momento de Copérnico: esferas celestes, terrestres, vara de Jacob, cuadrantes, cilindros, relojes, compases, pero ningún telescopio o método de fotografía, dice el escritor. Y con este equipamiento que dice ahí abajo, Julio, Copérnico movió la Tierra. Anda, qué bien. O sea, qué capo, la verdad no lo puedo creer, impresionante. Entonces, fíjense, para entender, dice acá el escritor, la teoría de Copérnico, en el comentario Luz, es imprescindible recordar los fundamentos del geocentrismo. Y ahí aparecen las grandes culturas. Aún la griega geocéntrica, y la china, y podemos citar muchas más, y no solo de el cosmos, ¿sí? Porque cuando hablan de cosmos la gente cree que habla de la Tierra en su momento. Cuando se habla de la Tierra, el cosmos se habla de todo, ¿sí? De ahí, no me acuerdo el mito ¿cómo se llama? El que carga el cielo, Atlas. ¿cómo se llama? Atlas, ¿no? Atlas. Ese es la esfera celeste, no es la Tierra, ¿sí? Bueno, lo cierto es, dice, voy a seguir leyendo acá, que a posteriori, milenios más tarde, cuando ahí está el punto, fíjense esto. Lo que dice este escritor, ¿cómo se convence? ¿Con quién se puede convencer? Con la NASA. Y ahí está el punto, porque dice, 1000 años más tarde, cuando la humanidad ha sido capaz de viajar al espacio y observar la Tierra del exterior, es que si vos no fuiste al espacio y no observaste la Tierra de afuera, no podés afirmar nada de lo que te dicen que es. Porque no queda otra más que decir, no, bueno, pero vos me vas a decir que engañan a la gente. Ya. Porque ahí está el tema. O sea, todo esto del cálculo sigue siendo eso, hasta que alguien supuestamente sacó una foto. Entonces, fíjense lo que dice el escritor.
si uno lo piensa más detenidamente y analiza el modelo geocéntrico en detalle, quizás advierta que esta teoría no era al fin y al cabo tan absurda como puede resultar hoy. Qué bueno. Es geocéntrico. Claro, porque funciona. Claro. De ahí cómo eran los matemáticos, los nombres se me van en este momento porque tengo trazado ¿cómo se llaman los matemáticos que hacen y sin embargo no se mueve? El Gorostizaga y el Milenko. Exactamente. Claro. A pesar de que la Tierra la plantean como esférica, ¿sí? Sí, Porque se basan en los cielos. profesores de universidad que son geocéntricos, que dicen al menos que la Tierra no se mueve, y no solo están estos de aquí de España, sino tenías a Wolfgang Schmidt. Ya me gustaría ver un debate entre Wolfgang Schmidt y cualquier académico, a Walter van der Kemp, Robert Bennett, entre otros, y Robert Sungenis. Estamos hablando de gente muy preparada de la academia, lo que pasa que como siempre se silencian. Estaría muy divertido, ¿no? Sí. Sí. Sería un gran logro eso. Sí. Adelante, Dani. Fíjense cómo el escritor dice, ¿cómo explicar que el Sol pase diariamente del este al oeste? Lo más sensato a simple vista es suponer que el Sol gira alrededor de la Tierra. Ya. Porque todo eso es lo sensato, y lo sensato respecto de los sentidos. O sea, todo escritor está obligado a decir esto. Como lo dijo en la primera parte nuestro amigo físico, Gomberov. Es sensato, no se enojen, no se rían de ellos. Claro. Dice además, otra experiencia común es que la Tierra se nos muestra como una superficie sólida. Y dice, si la Tierra se moviese también nosotros nos moveríamos con ella, pero no sentimos ni notamos nada. Lo sensato es pensar que la Tierra está en reposo e inmóvil, Sí. y que todo lo demás orbita en torno a ella aunque sea circular. Ya. Muy pocos en la antigüedad clásica, dice él, muy pocos, para mí eran muchos en su época, creyeron de hecho que la Tierra fuese plana. Claro, Sí. pero el tema es, Tales de Mileto, por ejemplo. tal es el primer predictor del eclipse. Entonces, bueno, habla de que, simplemente esto es a modo de comentario, cómo el escritor tiene que ir contando, diciendo, bueno, esto es sensato, muchachos, pero en realidad esta es la verdad. Y saca el libro y el cálculo matemático. Y la foto de la NASA. ¿Sí? La foto en la Entonces NASA. habla del universo. Sí, perdón. Sí, no. Nada. Estaba haciendo un comentario en voz alta. No, nada. porque por ahí escucho. No, perdón. Dice, para los griegos y para Copérnico la circunferencia era el símbolo de la perfección, la órbita más perfecta y acabada la circular. ¿Sí? Esto era simplemente para citar esta corriente pitagórica. Vale. ¿Sí? Y acá nos metemos una vez más en el porqué. La propuesta de Copérnico, dice, trascendía lo puramente científico o astronómico para convertirse en una auténtica tormenta sociológica, filosófica y teológica. Y bueno, ¿qué me cambia a mí que la Tierra sea plana esférica? Insisto una vez más, así como dijiste hoy, Julio, que hay que repetir. Sí. Porque no es tal cosa como que, bueno, lo más importante es esto. Sí, es importante lo de ahora. Pero esto, porque lo de ahora es consecuencia de esto que está acá. Sí, entiendo. Porque no es tal cosa como que, bueno, cambia la forma y ya está. Sino que había, como dice ahí, sociológica, filosófica y teológica. Dice, en el punto axioma leemos que la Tierra da vuelta alrededor del Sol como cualquier otro planeta. Esta equiparación cosmológica de la Tierra a los demás cuerpos errantes, los planetas, traería a la larga profundas consecuencias en la comprensión que el ser humano tiene de sí mismo y de su lugar en el universo. ¿Y hay algo más Y si las- importante que eso? ¿Hay algo más importante que el ser humano? O sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Quiénes somos? Que se conozca. Ya. Yo, para mí, no hay nada más importante. Estas locas ideas vinieron a destruirnos toda posibilidad de entender a qué vinimos, ¿no? Nos han sacado de todo eje, completamente. Sí. Y las justificaciones que hoy en día hace la ingeniería social, la ingeniería, digamos, de castas, de cunas, basado en que provenimos del simio, porque vino un meteorito que mató a los dinosaurios. Y cuando vas a la guerra, o cuando ellos deciden qué parte de la población eliminar y cuál no, todo eso, para manipular la opinión pública, está basada en la ciencia, no de un mundo creado, sino de la aleatoriedad del Big Bang. Aunque no lo parezca, es así. Bien. Ojo. Un pequeño comentario, porque a veces Sí. uno piensa que estamos hablando de cosas ya antiguas o que ya pasaron. Esto cuando una revista científica, cuando un científico supuestamente cita como muletilla lo que fuera, que es un hecho que fuimos a la Luna, de que hay satélites ahí fuera, como que eso estuviera súper comprobado por él mismo, es como leía Dani hace un rato, estos tíos le rezan a Dios de que Neil Armstrong tenga razón y haya pisado la Luna, digamos. No sé si me explico. Siguen Se rezan siempre a la basando... NASA.
Claro, le reza que la NASA sea fiel con sus imágenes entregadas. Ya. Una locura. Está muy bonito todo. 8:57, una hora menos en la Comunidad Canaria. Continuamos un poquito más. Vale. Dice, la simbiosis entre el modelo geocéntrico y la teología de los padres de la Iglesia, es decir, en la religión antigua, y de los escolásticos, era perfecta. El hombre, culmen y centro de la creación, residía justamente en el centro del universo. Todo estaba orientado a él, como todo gira alrededor de la Tierra. Sobre la Tierra el cielo, bajo ella el infierno. Este es en el argumento general, ¿no? La imagen geocéntrica del universo parecía escapar plenamente con la imaginería popular, con el esquema teológico de grandes maestros. Bueno, y cita. Y acá está interesante que dice, Santo Tomás, que no pudo acabar su suma teológica, había concebido la realidad como un proceso de salida, de regreso desde Dios y hacia Dios. No sé si recordás esto de todo, volvemos al uno, salimos del uno por el uno hacia el uno, ¿sí? Del otro día. Y esto es lo mismo. A él se dirigía en un gigantesco Existus Redictus, y en el centro de su movimiento metafísico de todas las criaturas había su creador. Yacía ahí, que era el ser humano, la imagen y semejanza. Entonces, fíjense esto. La obra de Copérnico obligaba a cambiar esta imagen, a modificar eso, que es el ser del hombre. La centralidad del hombre en el universo no podía verse ya en términos físicos o cosmológicos, sino desde otra óptica. Dice, el hombre es centro de la creación porque con su mente y con su pensamiento es capaz de idear y concebir y descubrir, dice ahora, la nueva teología. La subjetividad humana tomará a partir del siglo XVI el testigo a la objetividad cósmica en la historia de la filosofía. El hombre es central por ser un sujeto, un yo que piensa y actúa, transformándose a sí mismo y al mundo que lo rodea. Y bueno, la filosofía en su momento sería cada vez más antropológica y menos cosmológica, ¿sí? Porque básicamente el hombre ahora vive en un planeta más, perdido en el sinnúmero de cuerpos celestes y en la propia Tierra. El hombre ha surgido recientemente y no ha sido una excepción en los procesos evolutivos que han afectado a las demás especies. Es por tanto evidente que la teoría de Copérnico era más que una simple hipótesis científica. Aún hoy seguimos diciendo que el sol sale y se pone, aunque sepamos que esto no es exacto, porque las mentalidades máximas cuando se basan en experiencias comunes y cotidianas, pues está diciendo que lo que siempre se observa es esto. No son fáciles de cambiar, dice. El sol, pero nadie puede negar... Sí. Perdona, el sol se pone, el sol se va por debajo. Eso es lo que significa occidente, al contrario de oriente, que es por donde sale. De ahí tienes la palabra oc, que es la lengua que se hablaba en todo occidente, y además tienes la palabra ocre, que da testimonio del color que se generaba. Qué bueno. Bueno, y acá están estos dos videitos cortitos, creo que son cortitos, no sé si ponerlos. Bueno, como tú veas. Que tiene que ver... Bueno, yo lo pongo porque tiene que ver con esto de ser heliocéntrico. Este video tiene que ver con eso. Bien. Y bueno, es la entrevista de Alejandro Fantino y José Edelstein. Está graciosa este trocito de la entrevista. Ahora, no sé si lo hemos puesto aquí alguna vez, pero bueno, no deja de ser interesante siempre volver a verla porque ya lo habéis visto, ¿no? Es la desvalorización completa del ser humano, de cómo nos hacen sentir con esta... ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Bien, perdón, David. Le pongo play. Sí. Entrevistar a un físico. Y José Edelstein es físico, vive en Santiago de Compostela, en España, pero es argentino. Y vamos a estar hablando no solamente de Einstein, sino que vamos a estar hablando de física, todo lo que se pueda divulgar y bajar a tierra, algo para todos nosotros tan complicado como la física. ¿Cómo anda, José? Bien, muy bien. Gracias por estar. Gracias a vos. ¿Qué es el universo? Perdón, no que es un universo, perdón. ¿Qué es la Vía Láctea? Me hablabas de la Vía Láctea. Es la galaxia en la que vivimos nuestro barrio cósmico. ¿Es nuestro barrio? Sí. Ni siquiera es nuestra ciudad. Bueno, ponerle nuestra ciudad por el barrio podría ser el sistema solar, quizás para lo más cercano tenemos nuestra estrella, que es el Sol, y una serie de planetas y asteroides y cometas que estamos todos alrededor del Sol. ¿Y hay muchos sistemas solares en la Vía Láctea? Y aproximadamente entre 100 y 200.000 millones. Sí. Dale. Sí, no, ¿De sistemas solares? Bueno, o sea, de estrellas. Algunas tendrán planetas, otras no. Es muy difícil ver los planetas. ¿Me repetís la cifra aproximada? Sí, entre 100 y 200.000 millones, probablemente 200.000 millones. Solo en nuestra galaxia, y hay unas 100.000 millones de galaxias como la nuestra. Sí, es desasosegante la poca importancia que tenemos para el universo, ¿no? Viniendo hace 5 siglos. Te juro, me da ganas de llorar. Te juro, me da ganas de llorar. Podés llorar, sí. Hay entre 100 y 200.000
millones de estrellas En la Vía Láctea. en la Vía Láctea. Y hay, como la Vía Láctea, aproximadamente, se calcula. Sí, unos 100.000 millones de galaxias como la Vía Láctea. Pero qué sé yo, ¿no? De verdad, se me llenan los órganos porque me siento un... No, ya sé que soy un pelotudo marca Mierda, cuerda No, cósmica. es algo, Pero claro. es algo que aunque yo lo sé, entre comillas, obviamente sabe. cuando uno se pone a pensarlo te conmueve y te conmueve, deja, claro. te hace sentir muy, muy pequeñito. Bien. Buena edición de Nur, ¿eh? Bien robado este video. Sí, señor, sí, señor. Sí, maestro, no, pero es impresionante, siempre hacemos unos comentarios. Pero primero, el tipo, aunque yo lo sé, dice, entre comillas, dando una probabilidad del 50% más o 50% menos. No es que está simplemente dando una probabilidad, lo sabe y dice, bueno, entre 199.000 millones de galaxias y 200.000 millones de galaxias. No, entre 100.000 y 200.000. Julio, Sí, ¿cuánta sí, plata 100%, tenés vos en el un banco? 100%, Y hoy hermano. tengo entre 10.000 y 20.000 dólares. Más o menos. Más o menos, Bueno, ¿eh? es el doble, flaco. O sea, ¿cuánto tenés? Porque, ¿viste? Pero después el mensaje es muy claro. Es la desvalorización total y con esa desvalorización se justifican hasta los más atroces de las acciones, Y básicamente. además empequeñecen un poco también al ser humano, nos sentimos insignificantes Es fundamental. y somos claro. una mierda, vamos, directamente. O sea, estaría bien dicho si decimos que estas estimaciones que ellos hacen tienen un margen de error del 100%, porque justo es el 100%, es el doble. Sí, sí, ¿Quién sí. puede creer en una ciencia que diga un margen del 100%? Joder, Aunque sea, es una pelotuda. es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Dani, Dani, dale. dale. Nada, no, me voy a saltar estas, para el que la quiere después puede pedir este archivo, pero básicamente hablan lo mismo, el universo es esférico, la Tierra debe ser esférica, por supuesto. En la filmina anterior decía que Copérnico no disponía de telescopio, pero contaba con la fuerza de la lógica. Qué lógica, interesante, ¿no? Ya. Su lógica, entonces. Eso sí. Entonces, simplemente estos comentarios tienen que ver con eso. Acá está el prólogo que le di en el principio, ¿sí? Y acá está interesante algo que me voy a detener quizás si tengo tiempo para... El nacimiento de la ciencia moderna, dice, se abandona la visión de querer saber la verdad de las cosas. Ya. La ciencia, dice acá, no pretende conocer la esencia, el verdadero fundamento de las cosas, lo realmente real, sino que tiene unos fines mucho más limitados, pero al mismo tiempo mucho más pragmáticos y certeros. Lo que se propone es describir de la manera más fiel posible los procesos que tienen lugar en la naturaleza. Entonces, muchachos, y esto es para el que está enfrente, bien dicho, no se enojen. Si ustedes, si sus filósofos, sus escritos, lo único que dicen es todo el tiempo que la ciencia no quiere conocer la verdad, sino que simplemente quiere describir las cosas lo mejor fielmente posible y además ser pragmático. Entonces, si nosotros, aunque el modelo sea difícil y aunque los cálculos se vuelvan una locura, ¿sí?, queremos describir la verdad, eso no implica, ¿sí?, que yo tenga la ecuación, pero es más difícil la fórmula. Me acuerdo de un debate, recuerdo, entre comillas, una charla con Quantum Fracture que decía, bueno, pero la ecuación esa va a ser re difícil. Y maestro, lo que importa ¿qué es? Describir las cosas solamente, o nosotros queremos, yo, y entiendo que mis compañeros también, queremos saber la verdad. Claro. ¿Cuál? Bueno, pero perdona, y re difícil es lo suyo de las ecuaciones que ni siquiera pueden probar el problema de los tres cuerpos. O sea, imagínate. Y ya ni te cuento 4, 5 o 10.000, como dicen. Ya ni el de los tres cuerpos con la ecuación pueden solucionar. Claro, pero ahí y directamente implica la venida de Einstein con el relativismo. Claro. Porque la verdad relativa te dicen, porque como presuntamente, académicamente te demostraron que la ciencia es Dios, que todo es relativo, porque todo viene por la rotación de la Tierra y el movimiento que no pudieron percatarse, entonces claro, si la ciencia es relativa, tu manera de ver el mundo también, porque eso es científico, y eso se ha impregnado en toda nuestra psique humana. Y podemos establecer ecuaciones llenándolas de conceptos, de letras, que significan conceptos, un código. Pero no hay nada concreto. No tienen por qué ser verdad. Claro. Me parece fantástico. Bien, continuamos un poquito más, Dani. Francis Bacon dice lo siguiente, mira, en su libro Teoría del Cielo. Hay un pacto entre la filosofía y la astronomía en virtud del cual, ésta habrá de preferir las hipótesis más adecuadas y cómodas para el cálculo, mientras que aquellas que se aproximan más a la verdad. Por lo demás, las hipótesis de la astronomía no deberán prejuzgar la verdad de las cosas.
ni los principios de la filosofía podrán apartarse de los fenómenos astronómicos. Acá hay un pacto, y esa es una palabra interesante, entre la astronomía y la filosofía a partir de esa época, ¿sí? Donde se dice, mejor prefiero los cálculos, que no me sean tan incómodos, porque, viste, a mí me gusta la esfera y esta curvita es suave, porque es donde hay una punta, y astrología diría, hay una cuadratura, es complicado, ahí está el asunto, ¿sí? Entonces, bueno, la ciencia necesita las matemáticas como lenguaje para describir el funcionamiento de la naturaleza. Fíjense cómo se contradice este escritor y el otro. La ciencia necesita las matemáticas como lenguaje, no como ciencia, para escribir la naturaleza, ¿sí? Dice, las matemáticas son siempre una aproximación a la realidad, pero nunca la agotan, ¿sí? Es decir, nunca podemos decir que la matemática es la verdad o la realidad, porque es un lenguaje para describir. Entonces, la certeza plena no existe en la ciencia, que constituye una aproximación para comprender la realidad física espacio-temporal, dice acá. Y justamente en ello reside su grandeza, porque nos invita continuamente a avanzar en el conocimiento. Es como la zanahoria, siempre te la corren, ¿no? Sí. Nunca hay nada cierto aquí. Claro, claro. Y este es otro video, creo que lo han mostrado, no sé si tiene sentido mostrarlo, Bueno. que tiene que ver con también este ser inocente que dice, ¿y por qué nos engañarían? Estamos tratando de contestar eso por los propios, no por nosotros, no son nuestras palabras. Claro. Creo que de Cola Linates, es una edición, me parece, Iru, no sé si recordás. Este lo hemos mostrado varias veces, pero nunca está de más. Sí, porque lo es demostramos. clarísimo. Claro, este lo hemos mostrado y lo hemos aclarado, ¿no? O sea, hay varios niveles en la propaganda mediática. El que mostrábamos de Fantino está orientado más a un público adulto, justamente por eso hay 2 adultos. Después hay en programas para gente joven, desde los 8 a los 16, 17 años también. En sus programas aparece constantemente en qué pequeños somos en comparación a la magnitud de esto, aquello y del otro, pero lo más importante viene de que te adoctrinen y te hagan sentir una cagada misma, mientras más pequeño mejor, porque luego, como bien utilizaba Disney, vos vas reforzando y vas haciendo llamados a esa programación predictiva que vas generando desde niño, básicamente. Si no, no irías al colegio a partir de los 6 años. Pues vamos al vídeo, o no, como queráis, vaya. Bueno, vamos a darle play, vamos a darle play. Sí. ¿Cuál es el punto de nuestras vidas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quién podría responder una pregunta así? Pues nadie por aquí, mejor hay que preguntar. ¡Respóndeme, universo! ¿Cuál es el sentido de la vida? Chicos, pronto, alguien necesita una respuesta cósmica. Hay que explicarle el sentido de su penosa existencia usando una agradable canción. Y 1, 2, 3. Si tú crees tener problemas, muchas dudas y estrés, recuerda que en el gran plan tu vida nada es. Las hojas pequeñitas ves, enormes son para un 100 pies. Depende de quién lo mira, es cuestión de perspectiva. Crees que el planeta Tierra es lo más grande que existió y es algo muy pequeño ante Neptuno grándulo. Oye, Tranquilo. porque si crees tener problemas, si eres flaca o eres gorda, recuerda que en el gran plan tu vida no importa. Frente al Sol soy una pequeñez, es el más grande, ya lo sé, más solo lo es en su sistema, parte de algo aún mayor. La Vía Láctea, La galaxia. universo digo yo, es lo que vemos nada más, eso es enorme de verdad. Tú eres minúsculo, ya ves, irrelevante ya, sobre esa roca estelar una manchita que limpiar. Podrás vivir un siglo o tal vez un poco menos, más aquí 100 años son tan solo un fugaz momento. Porque si crees tener problemas, muchas dudas y estrés, recuerda que en el gran plan tu vida inútil, miserable, diminuta, despreciable, fútil, insignificante, aburrida y desdeñable no importa en realidad. Oh, ¿qué fue todo eso? No lo sé, la broma es para ellos. Para cuando terminen su canción, el sol consumirá su propia masa y explotará. Así que...
4.700 millones de años después. ¿Recuerdan al niño de hace 4.750 millones de años? Sí, tenía razón. Bueno. Ni que decir tiene que este va dirigido a los niños de tierna edad. Imagina, bueno, mira, entre muchas otras cosas que dice, ¿no? Que tu vida no importa, eres minúsculo, irrelevante, tu vida es inútil e insignificante. Pues eso es todo. Una Eso, manchita que ese limpiar, mismo capítulo, Una manchita que limpiar ante Sí, tanto sí, una de manchita que hemos estado limpiar. hablando. Sí, sí, una manchita que y limpiar. además ese mismo capítulo termina con la papa diciéndole, ¿tú eres una papa? Le pregunta uno de los personajes. Y la papa, que era una papa, dice, tan cierto como que la Tierra es plana. O sea que evidentemente ese capítulo está específicamente a quitar, ridiculizar, impregnar en el cerebro de la mente de alguna manera la cuestión contraria, aunque no lo parezca, la cuestión contraria a la Tierra plana, ¿no? Dejando eso ahí en el inconsciente, básicamente como que está hablando una papa con otra cosa y está como riéndose más allá de decir que sí, que él es una papa y por lo tanto está confirmando lo de la Tierra plana. Siempre hacen ese mismo método. Y lo otro es el gran plan. En el gran plan, tu vida nada importa. Eso es Maquiavelo al 100%, eso es el fin justifica los medios, eso es, y bueno, pero si yo por pensar en rescatar o salvar tal cuestión, no importa cuántos soldados mando a la muerte, porque en el gran plan tu vida nada es. Claro. Lo que importa es la humanidad como tal, no vos como individuo. Ya. Pues, y si no, que le busquen alguna explicación de por qué ese contenido está ahí para niños pequeños. Que lo expliquen. Sin duda. Y acá vamos a leer el escrito del poeta Von Gogh, ¿sí? Sí. Que dice lo siguiente, creo que ya lo han leído, pero es algo interesante, ¿sí? Que está en este libro, que dice: de todos los descubrimientos y opiniones, ninguno ha podido ejercer un efecto más poderoso sobre el espíritu humano que la doctrina de Copérnico. Y tenemos que preguntarnos por qué. Dice, y Sigmund Freud, el padre de psicoanálisis, comparó el papel que desempeñó Copérnico con el que habían jugado Darwin y él mismo, al sugerir que Copérnico nos había quitado del centro del universo. Darwin había demostrado que no somos el centro de la vida, sino que procedemos de una cadena evolutiva, etcétera, etcétera, y Freud que no somos ni siquiera el centro de nosotros mismos, ni siquiera, al existir un subconsciente que en gran medida escapa de nuestro control. Dice acá, lo cierto en todo caso es que a partir de Copérnico el ser humano se ha sentido bastante solo en el universo, en un cosmos cada vez más inmenso y oscuro. Si antes cabía estar tranquilos por esa centralidad, desde Copérnico y sobre todo los descubrimientos de la astronomía moderna que nos muestran un universo gigantesco, descomunal, donde la Tierra ocupa una minúscula, ínfima e insignificante parcela del espacio. Estamos algo asustados. Lo expresaba mejor que nadie el matemático, filósofo y teólogo francés Blaise Pascal, cuando decía, el silencio de estos vacíos me aterra. El ser humano solo en el cosmos, en un cosmos que no le habla, en un cosmos frío e inanimado. Pero como el propio Pascal escribió, el ser humano es frágil y pequeño en comparación con el universo, pero es capaz de pensar y el pensamiento y la inteligencia nos permiten abrirnos a horizontes infinitos, nos dan la posibilidad de comprender las leyes que rigen el funcionamiento de este cosmos y gigantesco y aparentemente hostil, nos da en definitiva el mayor de los poderes, ¿no? Sí. Permitime meter el bocado, porque ahí diste algo súper importante. Recuerden cuando hablábamos con Iru muchas veces sobre educación y demás, hay una especie de panfleto promocional que él mostraba que decía que antes se recomendaba, antes de entrar a esa etapa escolar, que tuvieran 3 ideas tremendamente grabadas a fuego en la cabeza, y justamente esas eran la teoría de la evolución de Darwin, la teoría copernicana y el estudio del subconsciente de Sigmund Freud. ¿Se acuerdan de esos 3 puntos elementales? No quería dejar pasar eso, Dani, perdona. Bien, continuamos. No, claramente. Voy a seguir en este libro, sigue el mismo libro, sí, de este escritor, y dice lo siguiente: Aristóteles pensaba que los cielos, los espacios siderales eran perfectos e inmutables, y que se regían por leyes completamente distintas de las que imperan en la Tierra. Creencia, dice, con la que acabarían los trabajos de Galileo y Newton, una sola física para todo el universo. Y aquí está, creo yo, una de las grandes trampas científicas, y es que
igualar todo y decir que las leyes de arriba, el cielo, la tierra, son todo lo mismo, en una cosmogonía, ¿sí? No cosmología, ellos cosmologizan todo, hace que por eso las antiguas civilizaciones tenían diferentes opiniones en el cielo y hablaban de los dioses y etcétera, ¿sí? Porque en realidad estaban separados y había otras leyes ahí. Tal es así que yo siempre he ejemplificado de esta libertad y esta idea de que el hombre incluso puede superar a esos dioses arquetípicos que ellos llamaban Dios Sol, Dios Neptuno, Dios Marte, ¿sí? Porque ellos siguen todo el tiempo el curso de su órbita, si se quiere, de su línea, pero no se pueden mover de ahí. El Sol no va a salir por el sur, al menos hasta el momento. Sí. Entonces, en función de esto, eso es la parte filosófica de, y ahora vos sos lo mismo que lo que está de arriba, y lo que está arriba es algo que va, no sé para dónde va ni por qué va, pero va hacia el uno. Esa es la concepción teológica de que los ángeles, como seres de luz, no podían tener libre albedrío. Al contrario que los humanos o los genios para otras religiones. Sí. Bien. Y acá nos metemos en un video que tiene que ver justamente con esta verdad absoluta y verdad empírica de los científicos. Fíjense cómo este filósofo argentino, Darío Zeta, o Darío Stranheimer, no sé el apellido, bastante largo y complicado, está en la canal Televisión Pública Argentina y le preguntan si había verdades absolutas. Y él, siendo el filósofo y además analizando la ciencia, filósofo científico también, responde algo muy interesante, que desbanca muchos de los comentarios que nos han dado nosotros, gente que nos insulta. Verdad objetiva, verdad relativa, verdad empírica, las verdades que vos conocés con los sentidos o verdad racional. Fíjate que con la razón, fíjate que en términos generales nosotros vivimos siempre en una sociedad, en una cultura, que lo que se te presenta a los sentidos como verdadero no lo es. Por ejemplo, no sé si saben que la Tierra se está moviendo en este momento. Sí. ¿Vos sentís el movimiento? Para nada. Para nada, o sea que empíricamente, empiria significa experiencia, ¿no? Que en la experiencia inmediata no lo sentís y lo asumís. ¿Por qué? Y porque se supone que está comprobado. Por ejemplo, que la Tierra se mueve, sí. Que la Tierra rota sobre su eje y además... Tremendo. Claro. Doble movimiento. Da la vuelta alrededor del Sol. ¿Eso es una verdad absoluta? No. No. No hay, en ciencia no hay verdades absolutas. Pero no te lo digo yo, te lo diría un biólogo. O sea, si vos encontrás un científico que te habla en términos de verdades absolutas, sacale el guardapolvo y vas a encontrar una sotana. Es un cura encubierto. Porque la ciencia habla de hipótesis y lo máximo que te puede decir un científico es: yo creo en esta verdad provisoria, te dice en esta hipótesis hasta que alguien la refute. La famosa... Qué bueno, ¿no? Ey, está bien, ¿eh? A sacarse la sotana, muchachos, vamos. Está muy bien, me ha gustado mucho eso. Cuidado. Como uno venga a venderte que tiene la verdad, verás tú que si le levante la falda no vas a ver ahí... Bueno. Es un arma de doble filo, Julio, porque esto es la doctrina copernicana en parte, porque este muchacho es un relativista también. Bueno, cada uno tiene su verdad, pero a la vez, fíjate el ejemplo que le dice el otro muchacho, y se muerde el labio, que es otro periodista, Pawlowski. Se muerde el labio porque el ejemplo que dice, bueno, pero esta es una verdad absoluta. No, le dice el tipo. Desde el punto de vista científico, en rigor, y es más, en la empiria, lo que vos estás diciendo no es empírico. Claro. Está buenísimo. No es empírico porque, entre otras cosas, de los cientos de experimentos que han hecho para detectar el movimiento de la Tierra, todos han dado nulos. Así que... Está claro. O sea que sí podría decirse que es bastante empírico el hecho de que no giramos, de que está estacionario. Eso sí se puede empirizar. Es que ahí es donde incluso Darío hace un comentario que es bastante para tener en cuenta, hasta que se demuestre lo contrario. Y el tema es que de una Tierra esférica contra una Tierra plana nunca se demostró lo contrario a que sea una Tierra plana. Se fueron inventando, como bien viene describiendo Dani a lo largo de esta presentación, se fueron creando hipótesis justificado por cálculos que solamente un pequeño grupo de personas entendía y después a través del principio de autoridad bajaba eso por obligatoriedad básicamente y aceptación porque lo decían las autoridades, sean estas en un principio la Iglesia, hasta que la orden jesuita junto con otros grupos de poder empiezan a abrir las universidades ahí por el siglo XVII, XVIII, fuertemente XIX y XX, sobre todo XX, a esa educación pública laica, que no lo es,
y gratuita, donde incluso la masonería también en todos los países se mete en el sistema educativo para justificar esa laicidad, digamos que no lo es, porque el mundo está totalmente dominado de forma constante por símbolos y signos, pero en pocas palabras, ¿cuándo se demostró que la Tierra dejara de ser plana? ¿Cuándo se demostró que existía la curvatura geométrica? ¿En qué momento la ciencia mecánicamente demostró que la Tierra rotase? Es más, acá hemos citado muchas veces los experimentos de principio del siglo XX que fracasaron absolutamente en demostrar el movimiento de la Tierra, de ahí después mucha de la cuestión relativista y demás. Jamás se pudo demostrar que el horizonte se curvara, nunca se mostró que la mecánica de fluidos rompiera su propiedad de horizontalidad y nivelado. Tuvo que aparecer las agencias espaciales por primera vez en la historia como para tratar de decir, bueno, acá está la imagen, acá está la trucha fotografía a una pelota pintada, literalmente como hemos mostrado en los análisis de la NASA, y esta es entonces sí la comprobación, y hoy en día se sostiene a través de una pantalla con todo lo que es Hollywood, porque ningún ser humano jamás va a tener la experiencia de algo por lo cual no sucede. Nuestro sistema biológico, al igual que el de todas las especies, está diseñado para sobrevivir y desarrollarse en un mundo plano y estacionario. Si no, lo estaríamos detectando, porque de eso dependería nuestra supervivencia. Y si no lo hacemos, no es que nuestro sistema está fallado. Nuestro sistema está perfecto, nuestro software de creación está perfectamente adaptado a esta matriz. Ahora, vos te metieron otro software a través del sistema educativo, el mismo grupo de poder, que hoy mucha gente dice, sí, nos están mintiendo acá y acá, pero en esto no. Ya, nos han pirateado el software, está claro. Julio, totalmente, esa es la palabra, Julio. Sí. Imagínate, Julio, en la sociedad que conocemos, todo por chinchar un poquito, ¿no? Si realmente tuviéramos algún accesorio, algo científico ahí fuera que pudiera demostrarte la rotación terrestre, un eclipse, el movimiento de los astros, una estrella fugaz, esas cosas estarían vendiéndose para ver por pay-per-view, las estaríamos viendo todos los días, 24 horas, sería un gran hito de la humanidad. Es un cuento. Es un cuento. Sí, no puede, es el relato que se acepta religiosamente y ya está, porque además si discrepas, Sí, ya han utilizado la palabra curiosamente terraplanismo se como acepta, déspota, ¿no? pero también hay que tener en cuenta que se acepta con muy poco esfuerzo de parte de ellos, ¿no? Sí. Con muy poco esfuerzo. Ellos tampoco se esfuerzan mucho en que vos te creas esta historia. Tenés un par de migajas y el resto es fanatismo. Bueno, Dani, pégale el Bien, muchachos, Sí. yo voy a terminar esta parte, Sí, termino este libro. 5 Va a tener que minutitos, ver si Dani. quieren terminar el Power. Sí, Dani, si a te ver una parece, clase. ¿tú crees que con 5 minutos podremos tener? Termino hasta lo de Copérnico, en realidad. Perfecto, pues que venga. era, fíjense, requería de una charla completa Copérnico, porque es el hito histórico para siempre, ¿sí? Pero voy a citar esto que dice, fíjense por qué cité el video de Empírica, porque dice acá el escritor que Galileo estaba justificando empíricamente lo que Copérnico había dicho. ¿Cómo va a justificar empíricamente si empíricamente no se puede justificar lo que Copérnico dijo, que el Sol, en realidad la Tierra se mueve? Dice que con la sola ayuda del papel y del lápiz. Un capo, Galileo, un maestro. Y ese era el mejor de los laboratorios. Cuando le preguntaban a Einstein cuál era su laboratorio, él se limitaba a sacar una hoja de papel y un bolígrafo y decía, ese era su laboratorio. Ya. Impresionante. Esto lo voy a saltar porque tiene que ver con el engaño, ¿sí? Que ya lo ha hablado Iru varias veces, el juicio inquisitorial a Galileo. Bueno, sí. Galileo el posible jesuita, y aparece un tal, ¿cómo se llama este? Guy Consolmagno. Consolmagno. Aparece obviamente que Kepler y Newton estuvieron cautivados durante toda su vida, y acá yo cito esto porque está en el mismo escritor, que ya termina, quedan dos filminas más, donde se nos dice a nosotros, no, porque ustedes que creen astrología, no, ustedes son en realidad que pseudociencia por allá, pseudocientífico por acá, por allá, no, que vos creés en la medicina germánica y no, vos no sé qué, y hablas de las plantas, y estos muchachos, los que siempre citan para decir, no, mire, este es mi gran científico al cual yo sigo. Fíjense lo que dice. Kepler y Newton estuvieron cautivados durante toda su vida por la astrología. Algunos pensarán que es una deshonra para la ciencia seria.
son los tontitos de hoy. Déjame usar esta palabra, Sí, porque a mí me llega la indignación y no tengo que salirme un poquito y salir de Dani Márquez a veces que está en los directos. Muy bien. Dice, pero lo cierto es que la pseudociencia, fíjense que el escritor le dice, no, eso es pseudociencia, no vaya a ser que a mí me tilden cerca. Claro. Dice, el esoterismo y el hermetismo siempre han ejercido una indudable fascinación en las grandes mentes, ¿sí? Lo misterioso siempre llama la atención del ser humano y máxime de aquellos por su gran mente. Están más atentos a todo lo que sucede. Resulta que si nosotros citamos esto y analizamos, vemos como agonías, decimos esto, aquello, no, pero fíjate, este mecanismo, me parece que hay otra idea. No, nosotros no podemos ser gran mente. Así como nosotros no podemos intuir, no podemos pensar, no podemos tener nuestra lógica. Entonces fíjense que hasta esa época dice que todavía se usaban argumentos no científicos en discusiones científicas. Cuando en realidad, ¿qué es científico y qué no? Ya. Entonces fíjense que acá Kant, ¿sí? Para terminar, este es el escritor Carlos Blancos Pérez, lo cito acá, tiene una biografía y todo, para que vean que este libro no me lo inventé yo, Sí. donde habla de conceptos por una serie de reglas a priori de conceptos a priori a toda experiencia. Y esa es una manera de estudiar, pero no es la única, ¿sí? Entonces hay una estructura anterior. ¿De qué se trata esta estructura anterior? ¿Sí? Acá me voy a quedar porque acá arranca Galileo. Sí. Esta estructura anterior se trata de como mi Dios es perfecto y como yo creo que ¿sí? Creo en este Dios y creo que este Dios es geómetra y que en la circunferencia y la esfera es la figura perfecta, entonces todo lo que está creado tiene que tener esa forma y tiene que estar basado en los números. Claro. Y eso es a priori. Joder. Acá me quedo, lamentablemente, Bien, sí. porque no quedan muchas, las muestro acá, Sí. pero ya queda Galileo y Copérnico y ahí termina. Fíjense que no queda mucho, pero no alcanzamos para hoy, porque Claro. Galileo y Kepler son también otros aspectos, pero Quedan se ve unas que cuantas. en este caso Copérnico Pues yo, merece su tiempo y si hasta quieres, una Dani, charla completa. que si quieres podemos hacer la tercera parte cuando se pueda, porque no me gustan las cosas dejarlas a medias. A mí personalmente, vaya. No hay 2 sin 3, dice el dicho, Julio. Sí, por eso digo, que a mí me parecería correcto hacerlo así. A mí me encanta que nos traiga todos estos pensamientos filosóficos, Dani, también seguidos. Hay una revista, El Basilisco, de la Universidad Complutense de Madrid. Aquí lo tengo, simplemente 2 frases. Bien. Que dice literalmente que los cosmólogos, los que estudian el cosmos, de a día de hoy, sin saberlo, dejan de hacer ciencia para comenzar a filosofar. Claro. Adornadas, o sí, de un aparato matemático y una terminología increíble. En cosmología dice, no caben los experimentos, salvo que se considere ingenuamente como experimentos las simulaciones por ordenador. Ah. Y aquí me quedo hasta el siguiente turno. Ese fue un gran libro, que quedó en los videos antiguos de Nur, no sé si estará. Ya. Bueno, ya. Ahí queda. Bueno, pues vamos a ir terminando ya. Si queréis hacer alguna conclusión breve, por favor, 9:32, 1 hora menos en la Comunidad Canaria. Sobre este particular haremos una tercera entrega. Pues, Iru, conclusiones últimas, si puede ser breve. Y había un filósofo, esos que inventaron, que decía, es signo de una mente inteligente entretenerse con un buen pensamiento. Ojo, porque tal vez si te tomás estos temas un poquito como entretenimiento, te pueden terminar llevando a conclusiones que te van a generar una libertad y un bienestar que muchos anhelan y que se piensan que lo van a encontrar en la política. Ya, por ejemplo. Sí, sí. En la economía, Sí. No lo en sé. la ciencia. Sí. Esas 3 ramas y muchas más están conectadas con la masonería, la iglesia y los grupos de poder. Pero es que si ¿Cuántos levantas cualquier... cachetazos más te tiene que dar la vida para que te despiertes? Pero es que si Para que levantas una entiendas que piedra, esto es algo en querido... el cual vos no dependés de nadie para transmitirlo. Acá la comprobación la podés hacer directa. Acá no hay cajones cerrados con llaves, acá no hay escritorios cerrados, acá no le tenés que golpear la puerta a nadie. Y esto abre literalmente la llave del cosmos, donde la gente puede empezar realmente a pedir de alguna manera, sin esperar de los otros, una especie de, no de comprobación, sino no encuentro la palabra en este momento, pero... Comenzar a tener respuestas, tal vez, ¿no? Sí, es una llave maestra para todo.
es una llave maestra para todo lo que viene por debajo. Genial. No, quería decir que si hoy en día en todo, ya puede ser lo político, lo social, lo laboral, lo espiritual, está todo manchado por la mano oscura de la masonería y de los jesuitas, de esos que, bueno, que ya conocemos todos. Es que, vamos... Probablemente todo venga de mucho más, de tiempos antaños, y Ya, bueno. al final hoy en día tenemos la herramienta de conocernos muchos, de tener una buena comprensión de lo que ocurre en la actualidad, y a partir de ahí de podernos volver a construir esas preguntas, de dudar de las respuestas que nos han dado, y entre todos andar una senda ya no solo más mundana, sino también espiritual. Bien, bien, bien. Querido Martín, si tú también quieres hacer eso, pues la puntillita. Nada, poco que agregar. A mí me parece fantástico la exposición de Dani, te lo agradezco. ¿Y qué pasa? Obviamente aparece el temor por ahí de no quiero escuchar, y en general cuando uno se sabe que, ¿qué pasa si se nos prende fuego la casa? Y tenemos que ir a revisar hasta la base, Ya. a ver si está firme. Bueno, pues espero que el próximo día que hagamos esta tercera parte, no sé si será el próximo jueves o el otro, por lo menos tengamos más fortuna en esta emisión, que aunque en Dailymotion estamos emitiendo sin ningún tipo de problema, en Odyssey pues estamos teniendo problemas, cortes continuos, ya es el segundo. Bueno, luego a ver si podemos unir todos unirlo, los pedacitos sí, y lo subimos entero. sin duda. Ok. Bueno, pues primero de todo, Martín, Iru y Dani, gracias a los tres, nos despedimos desde aquí. Gracias. Gracias de corazón. Saludos gigantescos para todos. Recuerden www.nurparatodos.com.ar, ahí sección blog y videos, todos invitados para chequearlo. Gracias, de corazón, gracias. Nur para todos y gracias a vosotros, de verdad. Hasta el Hasta próximo luego. jueves. Adiós, hermano. Chao. Hasta luego, gracias. Y nosotros aquí en la mesa también pedimos disculpas porque, repito, mira, se ha recuperado la emisión ahora mismo. Pobre Julio, va loco. Yo es que hoy, de verdad... Nada, tranquilo, hombre. Hoy me voy a coger y me voy a cenar y me voy a sentar en el sofá. Y ya está. Mañana será otro día. Hoy para mí. Mañana saldrá el sol. Mañana saldrá el sol otra vez y mañana le daremos caña. Porque se ha cortado 3 veces, no 2, 3 veces. Se ha recuperado. Sentimos mucho estos cortes, de verdad. Discúlpenos, no es cosa que nosotros creamos. Mira, no, Dailymotion está funcionando perfecto. perfectamente. Yo simplemente para acabar, traemos estos temas porque nos parecen totalmente trascendentales para uno mismo, aparte de la propia sociedad, pero sobre todo para empezar por uno mismo. Y ya ven que lo abordamos desde múltiples puntos de vista, desde los más empíricos, demostrables, observables, pero también desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista más sociológico, teológico, religioso e incluso filosófico también, como hoy hemos estado viendo, ¿no? Y gracias por la gran labor. Ya ven que todo esto tiene un gran esfuerzo, un revisionismo gigantesco, y muchas gracias a todos esos que se han dado el tiempo y el esfuerzo de poder hacerlo, por mucho que otros vengan a ridiculizarlo o a burlarse, pero esto es un gran cuestionamiento, un gran revisionismo, así que muchas gracias a todos los que se han dado todo este tiempo y han compartido información igual que lo hacemos nosotros para que le pueda servir, pero desde luego a nosotros nos sirve y muchísimo. Sí, exacto. Además, las gracias no todos aquellos, además de que han traído información para que nosotros la podamos absorber y por volverla a presentar, ¿no? Pues a quien quiera escuchar, porque si no hubiera hecho nadie ese trabajo previo, pues ahora nosotros tampoco tendríamos esta manera de pensar o nos podríamos haber dado la oportunidad con estas nuevas ideas. Por eso la libertad de expresión, de opinión y de información son tan importantes en una sociedad, y cuando esas ideas simplemente se ven censuradas o vulneradas, estamos en una puñetera dictadura. No olvides respeto. Respeto. Es que es la base, es que sin respeto, igual, imagínate que a mí no me gustara esto. Lo estaría haciendo aquí igual, porque debo ser un profesional, pero no por ello, porque yo no crea, porque yo piense diferente a vosotros, os tenga que insultar. Eso ya yo creo ¿Sabes? que entre gente madura y de buena voluntad y de buen hacer está sobredicho. Vale. Se sobreentiende. Vale. Bueno, no. Así que mil gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros, que es lo más importante y lo más maravilloso que hay, que al final nos vayamos sumando entre todos a 1000 temas, conozcámonos, toquémonos y ayudémonos, que vienen tiempos, que lo vamos a necesitar, y además construyamos nuestra propia vida con alegría y en base a eso. Me ha gustado mucho esto de toquémonos.
Hombre, si fueron chicas mejor, ¿no? Nada, tendría que comer ahí. Satisfácete como quieras. Sí, ¿no? Satisfyer. Familia. Bueno, caca. Ya está. No les digas esclavos. Ya son libres porque la información te hace libre. Con lo cual, depende de él, de cada uno dejar de ser familia. ¿Qué ha dicho Julio? Y más tú, que la gente que nos ha inyectado, que tiene la estirpe y el linaje de sangre todavía limpio. Equipazo. Vamos. Nos marchamos. Mañana a las 7 de la tarde, más información. Tu luz, yo te mostraré mi luz. No ha sido en vano imaginar que el día llegaba. El tiempo enseña nuestro andar.